familia, amada familia, iniciemos el Salmo 8 junto a Pablo y Lina. Bendiciones, chicos, muchas gracias. Bueno, gracias familia por estar con nosotros, a los que están por los cuatro ángulos de la tierra. Este salmo lo venimos estudiando bastantes veces porque íbamos encontrando cada vez más cosas. Así que primero quiero agradecerle a mi esposa que está acá conmigo, que aparte de ayudarme con el estudio, hizo todas las diapositivas. Así que gracias, mi amor, por, ah, por hacer esto también posible, ¿no? Así que, ¿qué les parece si empezamos orando? Vamos a entregar este tiempo a Dios. Señor Eterno, te agradecemos por este momento que nos das de poder compartir tu palabra y sobre todo las cosas de poder aprender de ti, de tu palabra eterna, de esos dichos que calan tan hondo en nuestros corazones. Señor, danos el entendimiento para poder aceptar tu palabra, incluso aquellas cosas que son misteriosas, que tú has guardado para aquellos que te siguen. Ábrenos el entendimiento y te pedimos, Señor, bendición para cada uno de los corazones que van a escuchar y que tú hables no solamente hoy, sino a través de este estudio a personas que quizás lo escuchen más tarde o cuando lo escuchen. Te damos gracias, Señor, para la posibilidad que tenemos de hacer esto en libertad y en paz. En tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado, te agradecemos. Amén. Okay. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué les parece? ¿Ven todos la pantalla? Mi esposa va a estar en el chat acá al lado mío. A ver, si querés vamos a poner las dos No cosas. veo caras, así que si me pueden dar un thumbs up en el chat, si pueden ver todos. Bueno, vamos a empezar. Ok. Empezamos entonces. Salmo 8. Lo titulamos a este salmo. A ver, perdón. Lo titulamos a este salmo Un plan maestro. No contaban con su astucia. Ok, vamos a ver un poquito de qué se trata este salmo. Este salmo es un salmo del rey David. Podríamos decir de que es un salmo que celebra la victoria contra los jebuseos de la conquista de la fortaleza de Sión y la final transportación del Arca del Pacto hacia Jerusalén después de la conquista. Esto lo encontramos en 2 de Samuel, capítulos 5 y 6. Otros comentarios indican que fue escrito durante los primeros días de David como pastor de ovejas y que fue compuesto durante las horas de la noche. De cualquier manera, podríamos decir de que este salmo sí revela esos tiempos de David como pastorcito y su exposición a lo majestuoso de la creación de Dios, que podemos ver plasmados en esta canción. En su letra vamos a poder ver la diferencia abismal que existe entre el creador y el hombre. Vamos a encontrarnos con conceptos como los fundamentos de la alabanza o de la fortaleza. También el toque detallado de la mano de Dios en su creación, la soberanía de Dios al presentar su creación al hombre, la relación que existe entre el hombre y el Hijo del hombre, pero por sobre todo, la grandeza de los atributos de nuestro Dios creador, su inmensidad y su gloria. Pero hay algo más. Este salmo nos revelará un misterioso plan. ¿Y por qué digo misterioso? Digo misterioso porque la forma en que este plan se llevará a cabo es, lo mires por donde los mires, totalmente contrario a las formas que las personas como vos y como yo podríamos siquiera pensar. Definitivamente sus pensamientos no son los nuestros y nuestros caminos no son los suyos. Como bien lo dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Eterno. O el siguiente versículo, que dice, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿O qué les parece el Salmo 92:5, que dice, cuán grandes son tus obras, oh Eterno, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos, y seguramente podríamos nombrar un montón más, ¿no es cierto? Vamos ahora sí a empezar con el comentario específico del Salmo. Vamos a leer todo el Salmo, ¿qué les parece? Ok, el músico principal sobre Gitit, Salmo de David. Oh Jehová nuestro Señor,
Cuán grande o cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, porque has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer cesar al enemigo y al que venga o al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Pues los has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bueno, vamos a empezar por la primera reseña que tiene el Salmo 8, que es al músico principal. El músico principal es una reseña al director principal de la alabanza en el cielo, al que vence, al Mesías, sobre Gitit, Salmo de David. Ok, Gitit lo podemos encontrar en el diccionario Strong del hebreo 1663, que significa Gitita o habitante de Gat o Geteo. Vamos a ver qué tiene que ver esto con el Salmo. Dice, en 2 de Samuel capítulo 6 es donde encontramos a un tal Obed Edom Geteo. Él fue quien mantuvo el arca del pacto guardada en su casa por 3 meses, después del acontecimiento de la muerte de Usa. ¿Quién era Usa? Era un sacerdote que estaba llevando el arca en un carro en contra de lo establecido en Éxodo 25:12, donde decía que el arca tenía que ser cargada por sacerdotes con varas de acacia incrustadas en unos anillos a los lados del arca, ¿no es cierto? Usa es un sacerdote, o sea, esa parte la tenía bien, pero en un intento por sostener el arca con sus manos, porque parece que se estaba por caer, termina tocándola y cae muerto. Después de eso, David toma la decisión de dejar el arca en la casa de este hombre, de Obed Edom Geteo. Muy seguramente fue a buscar la instrucción, o se fue a buscar la Torá qué decía de cómo tenían que acarrear el arca y para que definitivamente no muera más nadie, ¿no es cierto? Otra interpretación de Gitit está relacionada con un instrumento musical, proveniente de la región de Gat. De todas maneras, el contexto del Salmo no lo conecta con un instrumento necesariamente. Bueno, sigamos. Vamos a empezar ahora sí con el verso 1. Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán grande o cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Bueno, acá vamos a empezar a ver el contexto principal de este salmo, la grandeza de los atributos del Eterno, sobre todo su grandeza en función de nosotros mismos. Más adelante, de hecho, este salmo tratará con este mismo asunto. También habla de su identidad y de esas características de quién es Él. Este salmo empieza haciendo una distinción entre lo celestial y lo terrenal. ¿Qué lejos están nuestras características de las del Creador? En esta afirmación podemos ver la intención de David al reconocer de que Él no es Dios, sino que hay un Dios que está por encima de todos y de todos, pero que Él está lejísimos de serlo. Esta apertura del Salmo nos muestra un contraste con la multitud de religiones y creencias que afirman que nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad, que nosotros somos Dios, pero que quizás no lo sabemos todavía y que necesitamos despertarnos de ese engaño para ser así iluminados a la idea de que en realidad somos Dios. Notarán que esa parte del versículo 1 también se va a repetir en el final del Salmo, como si fuera este mensaje donde vuelven a veces los escritores para hacer errar toda la idea. Esto pasará en este Salmo. Me encantan esas canciones que usan este mismo recurso. De hecho, nosotros quizás tenemos algunas canciones así, que en el principio dan esta pista de qué es lo que se va a tratar y hasta el final no podemos ver todo esto. O sea, se resuelve al final de la canción o al final de la película. Titulamos este salmo el plan maestro, y esta afirmación a la que vuelve David en el último verso la desarrollaremos a lo largo de este estudio para llegar a la conclusión que este mismo último verso hace. Ok, sigamos para adelante. Has puesto tu gloria sobre los cielos.
Nosotros podríamos decir en este preciso momento que David mira al cielo y ve la manifestación de la grandeza de la creación de Dios, y seguramente estaríamos en lo cierto. Podríamos también decir de que en este momento es como un reconocimiento a Dios que nos regala un poquito de su gloria al nosotros contemplar este cielo y su plenitud. Y seguramente que así sería. Pero les quiero compartir un pensamiento más, que creo que va a empezar a develar este plan maestro, como titulamos a este salmo. Esta parte del versículo 1 me recordó a un evento que le sucede a Moisés cuando pide ver la gloria de Dios. Y esto lo vamos a ver en Éxodo 33, 18. Dice: y entonces dijo, te ruego, muéstrame tu gloria. Moisés está hablando en este momento. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Eterno delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con quien quiera ser clemente. Vamos a hacer, ¿de qué está hablando acá, no? Para entender esta parte y por qué la relacionamos con el tema de la gloria. Esta es una escena donde Moisés está en el tabernáculo hablando con el Eterno, que está representado en una nube, ¿no es cierto? Y en ese momento Moisés le está pidiendo a Dios, le está pidiendo a Dios por Moisés, y para que Dios esté con Moisés y con su pueblo. Por eso es que Dios en el versículo 19 también dice, bueno, yo soy soberano de qué es lo que voy a hacer, pero está claro que Moisés le está pidiendo, por favor, muéstrame tu gloria. Bueno, sigamos al versículo 20. Y dijo más, esto es lo que le dice Dios, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún más, he aquí lugar junto a mí y tú estarás sobre la roca. ¿Qué creen? Pregunta para el chat. A ver, mi amor, si estás con el chat. ¿Qué creen que pueda ser, que pueda representar esta roca? A ver. ¿Qué crean que pueda representar esta roca? La roca de Moisés. A ver. ¿Alguien? Yeshua, dice. Cristo, Yeshua, Jesús, el Mesías. Bueno, sigamos entonces, vamos a ver. Vamos a ver lo que dice Corintios 10, del 1 al 4. Dice, mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era el Mesías. Vamos, como dijeron bien en el chat, la roca era el Mesías. Vamos a ver qué dice Hechos 4:11. Dice, este Jesús, este Yeshua, es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Vamos a seguir con la historia de Moisés. Entonces, acá tenemos la representación de esta piedra. Vamos para el próximo versículo que estamos por el 22. Dice, y será, cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la roca. Yo te pondré, le dice el Eterno a Moisés, te pondré en una hendidura en la roca. Acordémonos de que Moisés, que le dice a Moisés de que él no puede ver el rostro porque nadie puede ver el rostro del Eterno y vivir. ¿Okay? Entonces lo va a esconder en esta roca. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces, pregunta al chat, ¿qué vio realmente Moisés? Así, literalmente, ¿qué vio Moisés al pedir ver la gloria del Eterno? A ver el chat, ¿qué dice? La espalda. La espalda, dice Perla. La espalda. Eso es literalmente, ¿qué vio? La espalda. Yeshua. Claro, bueno, ahí vamos. Dice, lo único que Moisés pudo ver al experimentar la gloria de Dios, del Eterno, es su espalda. Casi como un evento profético de lo que estaba para suceder. Su gloria la encontramos en sus marcas. Para poder ver
un día su rostro, primero nos es necesario que nos sea revelado su sacrificio, sus marcas, que podamos entender en nuestras entrañas el misterio de la cruz. Es en él, el Mesías, donde el Padre posó toda su gloria. El Mesías nos hace una invitación en Mateos 4 y dice, Mateos 4:19 dice, y les digo, venid a mí o síganme, y yo los haré pescadores de hombres. ¿Cómo podemos seguir las pisadas del Maestro si no estamos detrás de él? ¿No es cierto? Bueno, acá tengo unos versículos de referencia con respecto a lo que estábamos viendo. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha de conocer. También tenemos Colosenses 1:15, el cual es la imagen del Dios invisible. Bueno. Ok, sigamos al próximo versículo, Salmo 8, verso 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer cesar al enemigo y al que venga, o al vengativo. Vamos a ver directamente que el Mesías ya hizo este comentario en realidad. Así que acá nos va a dar, el Mesías nos va a mostrar, nos va a dar una lección de cómo alabar, de cuál es el fundamento de la alabanza y cuál es el corazón del que alaba realmente. Detrás vamos a ir a Mateo 21:15. Dice, mas a los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Versículo siguiente, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice, sí, nunca leíste, y acá el Mesías va a citar el Salmo 8, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Ok. Ahora bien, ¿qué estaba en la boca de estos niños? ¿Qué es lo que estaban enseñando estos niños con su declaración? ¿Qué exactamente estaban diciendo? Estaban diciendo, Hosana al hijo de David. ¿Y de dónde creen que estos niños sacaron esto? O sea, ellos se lo inventaron, ellos ya lo sabían. Bueno, si vamos un poquito para atrás, acuérdense que estábamos en Mateo 21, vamos al versículo 9 de Mateo 21, encontramos la entrada triunfal del Mesías a Jerusalén sentado en un burrito. Es ahí donde la gente lo recibe diciendo, entre otras cosas, Hosana al hijo de David. Un poquito antes, ya estos niños seguramente que fueron los que después estaban en el templo diciendo quizás estas mismas palabras, ¿no? Pero no es hasta que estos niños lo dicen en el templo o cercano al templo que realmente el Mesías lo reconoce, dando cumplimiento a lo que David básicamente había escrito. ¿Y qué significa estas palabras, no? Porque nosotros mientras estábamos haciendo el estudio, me acuerdo estábamos haciendo el repaso, nos estábamos preguntando qué significa la palabra Hosana y en el contexto moderno generalmente el significado está relacionado como una expresión de alabanza, una expresión de exaltación, casi como aleluya, sí, como está diciendo Lina, pero realmente significa aleluya. De hecho, una de las expresiones también que usan es Hosana en las alturas, ¿no es cierto? Hosana en las alturas. Pero vamos a ver qué significa la palabra Hosana. Las palabras hebreas yashá, que significan liberar o salvar, y aná, que significa rogar o suplicar, se combinan para formar la palabra que hoy decimos como Hosana o Hosana o Oshia, Oshianá, que literalmente significa te ruego que me salves o por favor líbranos. O sea, al los niños estar diciendo esto, están reconociendo básicamente de que él era el Mesías, porque ¿de quién estaban esperando que los salve? Porque acá vamos a empezar a ver, es una pista de este plan, lo que está pasando. Están diciendo, y lo están nombrando hijo de David, un descendiente de David iba a salvar a su pueblo. Y ellos en ese momento lo están reconociendo. Esto es muy en contra de la idea, muchas veces en desconocimiento, ¿no? De mucha gente que cree que el Mesías
o que en ningún momento en la Biblia dice que el Mesías se reconoció a él mismo o que nadie lo reconoció. Eso se cree mucho porque hay mucha gente que quizás desconoce este tipo de, tanto sea o hebraísmo o expresiones que en realidad está claro que los niños están diciendo, llamando al Mesías, reconociéndolo como hijo de David y pidiendo salvación, no solamente alabando. Otra de las cosas que yo estaba viendo era que la palabra cuando dice Hosana en las alturas, la conexión de en las alturas, también podría ser usada desde las alturas, no solamente en las alturas. Estaba viendo el significado en otras traducciones y también en el diccionario Strong, que es como un punto de partida. Entonces, cuando dicen las alturas, nosotros lo tomamos como, de hecho hay una canción, ¿no? Hosana en las alturas, una canción que es te alabamos en las alturas, pero en realidad es la salvación viene de las de las alturas. Venga tu salvación desde las alturas. Entonces, bueno, Oshiana también, ¿cómo se dice? El root, la raíz, perdón. La raíz de Oshian, que es salvar, la encontramos en el nombre del Mesías, Yeshua, porque él salvará a su pueblo de los pecados. La encontramos también en el profeta Oseas, ¿no? Oshia, en el nombre del profeta Oseas, que tiene que ver tiene la misma, que fue aquel que fue a redimir a la mujer adúltera, ¿no es cierto? También lo encontramos en Joshía o en José, que fue aquel hijo que fue vendido, va a Egipto y por intermedio de toda esta situación que pasó de él ser vendido por sus propios hermanos, termina Dios haciendo un propósito después de eso de salvar a su pueblo. Él fue quien salvó a su pueblo. Así que ahí vemos todo esto. Bueno, sigamos. ¿Acaso la alabanza más pura? Dice Cariela, muy similar a la raíz de Yeshua. Claro, exactamente, eso era lo que estábamos, eso era lo que estábamos, esto era lo que estábamos diciendo. ¿Acaso la alabanza más pura no proviene de aquellos que como niños, en pura inocencia, obedecen sin muchas cuestiones la voz de sus padres, casi como una búsqueda de seguridad? A veces como nuestra única verdad. Cuando somos niños, nuestra seguridad e identidad la encontramos ¿en dónde? En nuestros padres, porque de alguna manera entendemos que todo lo bueno proviene de ellos. Si nosotros, siendo seres humanos con tantos errores, sabemos dar bien a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre, que es perfecto, nos dará aún más lo que podemos imaginar, más de lo que podemos imaginar para nuestro bien? Pero hay un momento en la vida que nos llenamos de cuestionamientos, que ponemos todo en tela de juicio, y eso es generalmente cuando nos topamos con la adolescencia. Esa misma adolescencia que muchas veces nos alejó de nuestros padres, quizás por el deseo de buscarnos a nosotros mismos, o porque ya solo vemos los errores de nuestros padres, o por la necesidad de crear nuestras propias verdades. Por eso es que este pensamiento moderno es está tan contrario de lo que encontramos en su palabra. Es exactamente contrario al carácter del Padre, este pensamiento moderno. En contra de la familia. En contra, el pensamiento que está en contra de la familia, ¿no? Está tan establecido en este momento en el mundo y es en contra de cualquier imagen que represente una familia. Y lo vemos, cuando vamos a la palabra, vemos que es exactamente lo contrario, ¿no es cierto? Y Dios que nos pide ser como niños, deseando esta leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, como le dice Primera de Pedro. Vamos a Mateo, que seguramente que a todos les vino este versículo a la cabeza, ¿no? Mateo 19:14. Pero dijo Jesús, dice el Mesías, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es por eso que el Eterno usará para el reconocimiento de quién es Él, aquellos que tengan el corazón de un niño, y de esa manera avergonzar a los sabios de este mundo, a los enemigos y a los vengativos. Esta palabra enemigos también la busqué, y la palabra enemigos también tiene que ver con adversario. Un punto muy
¿cómo se dice? Muy curioso para notar que en este momento, o sea, dice que la alabanza surge de la boca de los niños para ir en contra de los enemigos, para ir en contra del adversario. Mi pregunta es, ¿quién es el adversario también? ¿No? ¿A quién la Biblia lo llama el adversario? Al diablo, ¿no es cierto? ¿Y adversario realmente de quién es? ¿Es adversario de Dios? No, No, ¿de quién es adversario? de nosotros. Es adversario nuestro. Entonces, a nosotros, por eso es que yo creo que la conexión en el Salmo 8 dice para establecer la fortaleza, ¿no? O la fuerza. Y en la raíz de esta palabra fortaleza también existe la palabra alabar. Por eso lo vemos en Mateo que el Mesías dice, perfeccionaste la alabanza. Pero esta fortaleza es una fortaleza para nosotros. Dios ya es fuerte. Dios no necesita más fuerza de la que tiene, sino que al nosotros hacernos como un niño, es la fuerza para ir en contra de este adversario, ¿no? Así que eso es un poco lo que encontré buscando en las palabras, ¿no? Ok, vamos a ver que este mismo patrón lo podemos encontrar en la elección a Israel. En Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y ahora me imagino yo, mientras están escuchando esto, que están todos ensanchando sus pechos, se dice, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ahora vamos a ver el versículo que viene. No por ser vosotros, más que todos los otros pueblos, los ha querido el Eterno. Os los ha escogido porque vosotros eras los más insignificantes de todos los pueblos. Impresionante. Eso, él elige a lo más chiquito para que él sea glorificado. Muy exactamente, es muy al revés de cómo nosotros pensamos, ¿no? Se me viene a la cabeza, ayer estábamos hablando de esto también, se me viene a la cabeza de que cuando Dios entrega, dice Cariel y Ela de lo vil y lo menospreciado. Ahora lo vamos a leer, de hecho. Se me venía a la cabeza esto de Moisés. Están acelerando. Se están acelerando, dice, están un paso adelante. Se me venía a la cabeza, bueno, hay en realidad tantos ejemplos en la Biblia de esto, ¿no? Pero Moisés, que era tartamudo, Dios le entrega toda la instrucción para dársela a su pueblo, y resulta que esta misma instrucción que tenía que ser de alguna manera hablada, bueno, también mostrada en las tablas, se la da a una persona que nosotros podríamos tranquilamente decir que es discapacitada, de que está no hábil para hacer semejante tarea. Y cómo vemos el pensamiento de eso es exactamente contrario al nuestro, ¿no? Bueno, esto también lo vamos a ver, como dijo Cariel y Ela, en 1 Corintios 1:25. Dice, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco, lo débil, es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, acá está, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Y para qué hizo esto? Este versículo es tajante. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Impresionante. Vamos al siguiente versículo. Estamos por el versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Me imagino a David en esta parte contemplando el cielo en medio de la noche, pero pongámonos a pensar por un segundo. ¿Qué vemos durante el día? ¿Acaso no podemos contemplar lo hermoso de sus paisajes? Imaginémonos que estamos en la cima de una montaña o contemplando el mar, viendo el horizonte infinito. Todos estos paisajes son posibles distinguirlos por la luz que proviene del sol. ¿Qué quiero decir con todo esto, no? Quiero decir que lo de arriba nos permite ver el esplendor de lo que hay acá abajo. Es esa misma lumbrera que él creó
para los tiempos y las estaciones, para sus citas, las que nos permite ver quiénes somos en realidad. Esa luz no viene de nosotros mismos. Esa misma luz es la que define al ser humano. Esa misma luz no proviene de nosotros. Ahora bien, ¿qué podemos ver en la noche? Si solo pudiéramos estar a las afueras de la ciudad, o en medio de un desierto, o algún lugar sin luces de ciudad, nuestro espectáculo sería lo más fascinante de este planeta. Cuando levantamos nuestros ojos al cielo, en medio de esta súper densa oscuridad, podríamos ser testigos de la inmensidad de lo creado por Dios y lo chiquito que somos nosotros en realidad. Eso sí es un verdadero espectáculo. Podríamos estar horas y horas viendo su delicadeza y su creatividad. Es hermoso también notar que el salmista habla de la obra de sus dedos y no solo de sus manos, dando a entender lo detallista de su obra. Estábamos nosotros comentando esto ayer, esto que con respecto a esto de los dedos, ¿no? Durante el estudio del Salmo en comunidad, mucha gente ha dicho diferentes comentarios con respecto a esto. Una de las cosas que yo me estaba acordando era un testimonio que vi de una persona que era un especialista de ojo, ¿correcto? Y me vino a la mente este pasaje que dice la Biblia, que si nosotros no hablamos de este mensaje, las piedras hablarán. Ayer, hablando con Lina sobre esto, me decía, también dice que la creación de él cuenta las maravillas de quién es él, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que pasó y el entendimiento que me vino de este versículo de las piedras hablarán, yo creo que tiene que ver que el mensaje está a través de toda la creación. Si nosotros de pronto todos sus hijos calláramos, no solamente callamos por desobediencia, sino callamos porque, no sé, no pudiéramos hablar, no tendríamos forma de comunicarnos con los demás. En su misma creación está todo el diseño de quién es, toda la mente de quién es este creador. Y me acordaba de este testimonio como decía, de un especialista en ojo, que él era totalmente ateo, súper ateo. Y cuando empezó a estudiar el ojo, no tuvo escapatoria. O sea, cuando empezó a estudiar el ojo se dio cuenta que era, pero tan extremadamente complejo las conexiones y perfecta, era tan milimétrica y tanta cantidad de cosas que involucraban en que hoy nosotros podemos vernos. Era tan milimétrico y tanta cantidad de cosas que él dijo, esto no puede haber pasado por la casualidad. Es imposible, las chances de que algo así hubiese sucedido, es imposible. Y a él nadie le predicó y se termina convirtiendo al Dios de la Biblia, empieza a creer en Dios y empieza a buscar más de él, solamente porque está estudiando un libro o está haciendo clases, estudiando la confección del ojo y cómo puede llegar a ser que el ojo pueda ver. O sea, y ahí es que ves, mi entendimiento con este versículo, a lo menos lo que me hizo acordar de que las piedras hablarán, su creación habla de quién es él. Y esto es lo que podemos ver en este salmo, ¿no? Que la creación habla de las maravillas de quién es él. Bueno, sigamos ahora, miren esta parte del versículo 3. La luna y las estrellas que tú formaste. ¿Alguien le hace acordar algo esto? La luna y las estrellas que tú formaste. ¿Se acuerdan? Me imagino yo. ¿Alguien en el chat? Alguien en el chat. ¿A qué les hace acordar eso? ¿A qué les hace acordar? Dice Elina. A ver, alguien en el chat. Al Génesis. Ok, ¿y qué pasó? Siempre primera, vamos. Está arriba. A Abraham también. Definitivamente a nosotros. Génesis 1. ¿Y qué suceso, o sea, qué significa el tema de las lunas y las estrellas? Juan 1, la promesa de Abraham. La promesa de Abraham, definitivamente. Bueno, una de las cosas que me hizo acordar a mí, claro que podemos decir, es a las fiestas, a sus citas, a las lunas nuevas, a sus días de reposo. Miren cómo David sigue con este salmo. Cuando veo sus cielos, obra de tus dedos, como dijimos, toda la delicadeza de los dedos de Dios, ¿no? En su creación. La luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿No les pasa que cada vez
que somos partes de estas fiestas que nos fueron entregadas, nos sentimos como privilegiados, o mejor dicho, casi que no podemos creer, o a lo menos así me pasa a mí, que no podemos creer que el creador de los cielos y la tierra tenga un tiempo apartado en forma especial para mí, para mi familia y para cada uno de nosotros. Acá Hugo Barce dijo sus citas, ahí, al ángulo la clavó Hugo. Y cuéntenme, ¿qué les pasa a ustedes? O sea, a mí, yo todavía es como que una de las cosas que me pasa, y siempre lo compartimos en los Shabbats, una de nuestros mensajes durante Shabbat, es cómo puede ser que este Dios que es Rey de Reyes, que está sobre todo, me eligió una familia para hacer esto. Y tantas, no solamente nosotros, pero yo me siento tan privilegiado, dice Abdul, un maravilloso regalo inmerecido. Sí, yo me siento igual. O sea, es como que es difícil de comprender, ¿no? ¿Cómo puede ser que algo tan grande se acerque a nosotros de esta manera? Por eso para mí, y creo que para todos nosotros, ¿no? Esto es un regalo. Esto no es una cosa tediosa, ay, que tengo que hacer esto, ay, que tengo que limpiar la casa para Pesaj. Yo me siento súper privilegiado, la verdad, y merecido, pero y privilegiado al fin también. Bueno, miren, bien lo dice Pablo en Colosenses, hablando de esto, de las fiestas, de las lunas nuevas, de sus días de reposo. Nadie os prive de vuestro premio. Nadie os prive de vuestro premio. Bueno, sigamos ahora sí, el verso 4. Estamos como por la mitad, ¿no? Bueno, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Vamos a ver el tema de esto de la memoria un poquito nada más. Después de contemplar su inmensidad, como hicimos en este estudio, su creación, las luminarias en el cielo, ¿cómo podemos siquiera entender de que este Dios tan grande se acuerde de nosotros? Nos tiene en su memoria, en sus pensamientos. Nosotros somos la niña de los ojos de Él, como lo dice en Zacarías 2:8, porque así ha dicho el Eterno de los ejércitos. Porque el que os toca a la niña de su ojo. Vamos a seguir con esta parte, que esta quizás es una de las partes más importantes de este salmo, que va a ser el concepto del Hijo del Hombre. Salmo 8, versículo 4 dice, y el Hijo del Hombre para que lo visites, pues le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Versículo siguiente, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. El verso 4 nos habla de dos hombres, el hombre mortal y el Hijo del Hombre. Vamos a empezar primero por cómo esto se relaciona con el primer hombre. ¿Quién es el primer hombre? Shabbat Shalom. ¿Quién es el primer hombre? El primer hombre es Adán, ¿no es cierto? Entonces, esto lo vamos a ver en Génesis 1, del 26 al 28, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ahí está, señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo siguiente, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembras los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, y acá está, sojuzgadla, y señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense que de hecho, hasta le dio a Adán la soberanía de nombrar a estos animales. Esto lo vemos en Génesis 2:19, dice, formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo les había de llamar. Y de la manera que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo. Bueno, acá podemos ver claramente el plan original, donde el creador entrega a Adán lo que había creado para sojuzgarlo, para señorear sobre ello. Pero, ¿vemos hoy que la creación está sujeta al hombre? ¿Acaso el reino animal y la tierra
el mar y todo lo que encontramos en ellos, ¿obedece al hombre? ¿Ustedes qué creen? ¿O más bien está en contienda con nosotros? Tranquilamente podríamos poner una familia en medio de una selva, por ejemplo, y seguramente, ¿cuánto tiempo podrían sobrevivir? Por otro lado, es verdad de que hemos aprendido a trabajar la tierra, pero también es verdad que es con nuestro sudor que obtenemos los resultados de esa tierra y no siempre es garantizado. De hecho, esa es la misma incertidumbre que lo llevó al hombre de la antigüedad a pegarse a prácticas de adoración a la tierra, al mar, al sol, al viento, etc., mostrando este mismo principio del que estamos hablando. Entonces, la creación, ¿está sujeta al hombre? Claro que no. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué es lo que sucedió? A ver, vamos al chat. Mi amor, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué? La creación no está O sea, sujeta ¿por al qué no hombre. podemos ver que la creación está sujeta al hombre? Si Hubo arrogancia, pecado. arrogancia, dice Oscar. Pecado, ok. ¿Alguien más? Pecado. Pecado. Antes lo estuvo. Antes lo estuvo, desobediencia, está sujeta a Dios. Porque el hombre no está sujeto a Dios. Porque el hombre no está sujeto a Dios. Bueno, en Génesis, Pero el pecado lo quitó. en Génesis vemos que Dios había dado, ¿no? La potestad. Claro que la habíamos visto. ¿Y qué es lo que pasó? La entrada del pecado, como dijeron todos. En este momento es la ruptura de lo que Dios había creado como perfecto. ¿Pueden ver cómo este plan maestro se va gestando y por qué? Era necesario que un segundo hombre venga al rescate por el primer hombre. El plan original del Creador para que el hombre viva en completa comunión con él sigue en realidad en funcionamiento. Pero, ¿cómo puede la totalidad de la justicia, la totalidad de la perfección, la totalidad del amor coexistir con aquello que no lo es? Imaginemos por un momento la sábana más blanca, acá están en el chat, están empezando a decir, la sábana más blanca que se pueda ocurrir, ¿no? Se imaginan que es inmaculada. Ahora mi pregunta es, si hay un poquito de suciedad, ¿realmente podemos decir que esta sábana es totalmente pura e inmaculada? ¿Se dan cuenta? Dice, ¿por qué el Creador gesta este plan maestro? Este plan maestro que llevará a cabo para que el hombre retorne al plan que fue perfecto en realidad desde el principio. Pero sin más comentarios, vayamos a la carta de Hebreos, que lo va a explicar mucho mejor que yo. Vamos a Hebreos capítulo 2. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y ahora el autor de Hebreos, que mucha gente dice que quizás fue Pablo, ¿no? Pero realmente no sabemos a ciencias ciertas porque no se ha nombrado como autor, va a citar Salmo 8. Dice, ¿qué es el hombre? Verso 6, para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le son sujetas, está diciendo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, al Mesías, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Bueno, acá si leemos Hebreos desde el principio, y de hecho es recomendable para esto, solamente por cuestión de tiempo, no leemos la carta de Hebreos desde Hebreos 1. Vamos a darnos cuenta de que está hablando del Mesías directamente. Y una de las cosas que dice, entre las tantas cosas que dice, es que el Padre hizo al Mesías mayor que los ángeles. Y en este momento está diciendo menor que los ángeles. Y explica por qué lo hace mayor y todo.
Y entonces, ¿esto qué es una contradicción? ¿Por qué? ¿De qué está hablando acá? Lo hace menor que los ángeles, y ahora lo va a explicar, porque gustó la muerte, o sea, Él se hizo carne por nosotros. En este momento, Hebreos, el autor de Hebreos está explicando que era necesario de que Él se haga como un ser humano, que la Biblia dice, que de hecho lo dice en Salmos, es menor a los ángeles. ¿Por qué es menor a los ángeles? Porque morimos, porque somos seres mortales, es por esa razón. Y esta expresión gustase la muerte por todos es una referencia a la antigüedad de los reyes. Los reyes había, en el reinado había una función, un específico trabajo que se llamaba el copero. ¿Y qué hacía el copero? El copero era que antes que el rey tomase su traguito, iba el copero y tenía que tomarlo para que si no era venenoso, ¿qué pasaba? El copero se moría y venía el copero número 2, ¿no es cierto? O sea, imagínate, que pasa el que sigue, pero lo hacía para la preservación del rey. Entonces, ¿qué realmente se tomaba este copero? Muchas veces uno de los venenos que usaban era un veneno de serpiente para matar al rey. Mirá qué loco. Usaban, es una de las características de cómo trataban de matarlo a los reyes, ¿no? En general. Y el copero se tomaba el veneno de serpiente tomándoselo en vez de que lo tome el rey. Y a eso se refiere esta expresión, dice, gustase la muerte por todos. Él se tomó la copa del veneno de serpiente por nosotros. Porque convenía que el versículo 10, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Esto lo vemos en Juan 1:1. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y me pregunto yo, ¿por qué era necesario entonces esta salvación? ¿Por qué era necesario un rescate? ¿Qué tenía el hombre encima que tenía que ser de lo que tenía que ser rescatado? Bueno, esto lo podemos ver en muchas partes de la Biblia. Una de las que me acordé fue Génesis 2:17. Y dice, es un decreto que Dios hace, de hecho, más del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. También lo vemos en Ezequiel 18:20, que dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Bueno, volvamos ahora sí a lo que estábamos leyendo en Hebreos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que estábamos viendo esta identidad del Hijo del Hombre? Bueno, vamos a Hebreos 2:11 y sigue diciendo, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación, en medio de los llamados fuera, te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios que Dios me dio. Que los hijos que Dios me dio. 14, así que cuando los hijos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, que eso es lo que estamos hablando, él también participó de lo mismo. Ahí está. Ahí está, esta es la parte. Miren este versículo que voy a compartir para cerrar esta idea en Hebreos, que está en Filipenses 2, Filipenses 2, versículos 5 al 11. Vamos a leer esta parte. Vamos a hacer un paréntesis. Mira. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías Yeshua, en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, en el nombre del Mesías, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo del mar. Ok, y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Volvamos ahora a Hebreos, estamos en Hebreos 2:14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, vamos a hacer a volver para atrás para encerrar esta idea, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, y acaba de decir, ¿para qué lo hizo? Para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Esto es buenísimo. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Esto lo vemos en Juan 3:17 al 21. Hay un versículo, ¿no?, que es súper conocido por todos. Creo que, si no me equivoco, es el versículo más conocido de la Biblia, que es Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todos, o sea, de tal manera amó Dios al mundo, a todos, que el que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, es un versículo muy conocido que habla básicamente, bueno, yo creo en Él, entonces Dios se entregó por todos. Y es una muy buena pregunta. Una de las cosas que dice acá Hebreos, lo voy a leer otra vez en el versículo 16, dice esto, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Está puntualizando la descendencia de Abraham. Y la situación ¿por qué estoy hablando de Juan 3:16? Porque en realidad Juan 3:16, lo único que hay que hacer es seguir leyendo. Juan 3:17, 18, 19, 20 y 21, y te vas a dar cuenta de la salvación. Tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la función que la descendencia de Abraham iba a realizar. Así que bueno, ese es un pensamiento, nada más. Y por lo cual, digamos, verso 17, por lo cual había de ser en todo semejante a sus hermanos. Ahí está. Nótese que el Mesías llama por primera vez hermanos a sus discípulos después de la resurrección, y no antes. Esto concuerda con lo dicho antes sobre la descendencia de Abraham, y también derriba la idea de que todos somos hijos de Dios. Eso se lo dejo para que lo piensen. Terminamos el verso 17, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Chan, ahí. ¿Qué pueblo, no? ¿Qué pueblo es el que vino a expiar los pecados? Bueno, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, ¿se dan cuenta de este, sí está mostrado este fantástico plan? Perdón, estoy encontrando. El pueblo más débil, ya lo conecté. Dice Víctor, con el inicio, ok. Si eres de Cristo, linaje de Abraham, también lo eres. también lo eres, dice Hugo, claro. Al pueblo más débil ya lo conecté con el inicio. Ya lo conecté con el inicio, el pueblo más débil. ¿Ves? ¿Se dan cuenta este plan? ¿Qué plan fantástico? O sea, cualquier persona, creo yo, haría un plan de rescate totalmente diferente. Vamos a matar a todos, vamos a hacer otra cosa. Y, o sea, o vos llevás al más fuerte, pero la Biblia nos muestra exactamente lo contrario, que es lo que habla este salmo, ¿no? Manda a alguien que lo tenía todo para hacerse como la persona que tenía que ser rescatada para morir. O sea, no, en ninguna, ¿cómo se dice? En ningún plot, ¿cómo se dice plot? Perdón que se me confunde el inglés y el español. Otra vez se pregunta a mí cómo decir las cosas en español. El plot es bueno, la sinopsis de una película, ¿no? Sangra, argumento, bueno. El plot es como la sinopsis de una película o de un libro. ¿A quién se le hubiese ocurrido? ¿Complot? Ha sido una historia tan impresionante
cualquier ser humano hubiese elegido el más fuerte, ¿no? O que tenga una cierta aptitud que pueda salvar. En Y ninguna historia de en ganadores. ninguna historia de ganadores, claro. Y va Dios y se hace como la persona que tienes que rescatar. Bueno, ahí está bueno, ¿no? Caballo de Troya hace algo parecido, ¿no? Pero después muere. O sea, para mí lo más loco es que esta misma persona tenía que morir. Es tan así, o sea, es tan comecoco, como decimos a veces nosotros, que mismo los discípulos tampoco entendían, bro, ¿cómo vas a morir? Le digo, ¿qué vas a morir? Estamos todos con las espadas afiladas, vamos en contra de los romanos, hay que bajar este imperio. Y él decía, no, es necesario que yo muera. Claro, obviamente, que los vamos a jugar, pobres discípulos, nosotros podemos entender después de leer todo, ¿no es cierto? Lo mismo que Y de la nosotros. misma manera es el pueblo de Judá, por eso que nosotros los bendecimos, los amamos y tenemos más que aprender que levantar el dedo, si ellos son quienes nos enseñan cómo se respeta a Dios, ¿no? Y para mí ese por un plan maestro no contaban con su astucia, le agregamos ahí, ¿no? Pero es como diciendo, te la da por todos lados Dios, o sea, en nada tiene, sus pensamientos son tan vastos, tan lejanos de los nuestros, que bueno, esto es un poco lo que habla este salmo. Se me viene a la cabeza, como dijiste ayer vos, David y Goliat, el gigante y va el niño con un par de rocas, o sea, no puede ser, nada que ver, o sea, esto realmente es otra cosa, ¿no? Bueno, ¿por dónde íbamos? Ok, la expresión, una nota con respecto a la expresión del Hijo del Hombre. La expresión del Hijo del Hombre la encontramos muchas veces en el Tanaj refiriéndose a un ser humano. De hecho, hay diferentes, del mismo Salmo 8, hay diferentes traducciones que dicen hombre mortal, el hombre y el hombre mortal. Pero de todas maneras, una de las cosas que sucede con eso es que David estaba hablando del hombre de él y el hijo del hombre, el hijo de David. O sea, estaba hablando de algo profético. O sea, que de cualquier manera, de cualquier traducción va a estar hablando de lo mismo, ¿no es cierto? A nosotros en la Reina Valera dice hijo del hombre, pero hay muchas otras traducciones que no dice eso. Bueno, de todas maneras, lo que quería decir es que el Mesías se llama a sí mismo hijo del hombre en un montón de ocasiones. Vamos a ver que este concepto del hijo del hombre aparece en el Antiguo Testamento, de hecho. ¿Aparece en dónde? En la visión de las 4 bestias y el hijo del hombre. Vamos a ver ahora a Daniel 7. Esto lo vemos en Daniel 7. Vamos a leerlo. Dice, yo seguí mirando las visiones de la noche cuando vi y viniendo por las nubes del cielo alguien como un hijo del hombre. Él se acercó al anciano de días y fue llevado ante su presencia. Y a él le fue dado dominio, honor y el reino para que todas las naciones, tribus y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno y no pasará nunca, y su reino es uno que no será destruido nunca. Bueno, esto definitivamente casi encierra todo el tema de este salmo. Ahora ya casi estamos terminando. Acá vamos a hacer un pequeño comentario de este versículo. Vamos a leerlo. ¿Querés leerlo tú, mi amor? Salmo 8, 7 a 8. Ovejas, bueyes y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar. Todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Ok, sobre esta parte me gustaría hacer como nos gustaría hacer una reseña muy rápida, ya que en realidad esto realmente es una extensión de lo que ya venimos hablando de este dominio que se le entrega al hombre. Eso básicamente está ahora detallando. Pero no quiero dejar pasar lo que me sorprendió de este salmo en esta parte, y estas palabras para mí encierran también un tremendo significado. De acuerdo a la Biblia, los animales se dividen en 2 clases. Animales puros e impuros, ¿no? Puros serían los que se pueden comer, o mejor dicho, los que fueron creados para ser comida, y aquellos que no. Esto lo podemos ver en Levítico 11 del 1 al 47 y en Deuteronomio 14 del 3 al 21. Estos animales puros eran usados para el sacrificio o el holocausto en el templo.
Y ese sacrificio estaba directamente relacionado con la nación del pacto. El Eterno había escogido a un pueblo para reflejar sus atributos en la tierra. Por eso, Él nos dijo, sed santos, porque yo soy santo. Esto lo vemos en Levítico 11:44. ¿Y quiénes podrían ser entonces si los animales puros los relacionamos con la nación del pacto? ¿Quiénes creen ustedes que puedan ser las bestias del campo? Bueno, si los animales puros eran usados para el sacrificio del templo y ese sacrificio estaba relacionado con la nación del pacto, las bestias del campo podrían relacionarse con naciones que no estaban en el pacto, que no estaban en pacto con el Dios de Israel, o sea, el resto de las naciones. Vamos a ver qué nos queda. Bestias, aves del cielo, dice ahora. Bueno, en el contexto de la antigüedad y la cosmología del pueblo hebreo, lo celestial... La visión de Pedro. La visión de Pedro, sí, a mí se me vino eso, me vino mucho el tema de la visión de Pedro. De hecho, la visión de Pedro, que yo creo que extiende de una forma mucho más apropiada este concepto, que este es un pensamiento personal realmente. No estamos hablando ni de doctrina ni nada, pero sí como que me es fácil acordarme de qué animales, ¿no? Los primeros eran los animales puros, después las bestias del campo y así. Pero sí, la visión de Pedro se me viene. Efraín, la paloma incauta. Bueno, miren esto. En el contexto de la antigüedad, ¿quién lo dice, mi amor? Oscar, ok. En el contexto de la antigüedad y la cosmología del pueblo hebreo, lo celestial estaba conectado con lo espiritual. Y lo terrenal con lo humano, o con las cosas que podemos ver en forma material. Entonces podemos decir que las aves del cielo podrían llegar a estar relacionadas con seres espirituales. Y acá Oscar está diciendo Efraín, la paloma incauta. Yo creo que ahí ustedes hagan las conexiones, ¿no es cierto? Bueno, sigamos. ¿Qué viene después? ¿A qué les recuerda los peces del mar? A ver, que algunos creo que han dicho algo de eso antes, me parece. Bueno, ¿no les recuerda la bendición de Israel a los hijos de José que vemos en Génesis 48? O cuando el Mesías le dice a Andrés y Pedro que los hará pescadores de hombres en Mateo 4 del 18 al 19. Esos peces, para mi ver, son los hijos de Dios. ¿Quiénes son? Es la descendencia de Abraham. ¿Qué nos queda? Todo lo que pasa por los senderos del mar, ¿no? Los senderos del mar, por ende, si los demás son la descendencia de Abraham, son las demás naciones. O sea, para mí yo siempre veo este patrón. Eso se los comparto, como lo vuelvo a decir, como a modo personal, no estoy hablando de ninguna doctrina ni nada, pero me parece algo que vi ahí simplemente. Bueno, vamos ahora Las 10 tribus. Las 10 tribus perdidas. Las 10 tribus perdidas para mí están acá. Sí, definitivamente. Ok, vamos a Apocalipsis 5, 11, 13. Ya estamos casi terminando. Apocalipsis 5, 13 es para leer algo que va a encerrar todo esto. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Acá Apocalipsis nos está contando que toda su creación, tarde o temprano, va a reconocerlo. Tarde o temprano. ¿En qué estado de sus vidas? Dios lo sabrá, nosotros no lo podemos ni decir, pero todo el mundo, toda persona creada en algún momento va a llegar a reconocer, a postrarse delante de él. Entonces, ahora sí, después de comprender todas las implicaciones de este hermoso salmo, podemos entonces decir, vamos a leer el último versículo. ¿Quieres leerlo conmigo, mi amor? Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra.
Bueno. Ok, para el final, quería dejarle antes de las conclusiones, quería dejarles con un versículo más. Miren esto en Colosenses. Colosenses 1:26 dice, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en el Mesías Yeshua, en el cual aún trabajo, combatiendo según la operación de él, la cual obra en mí poderosamente, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a las conclusiones. Punto número 1. Los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Él está en otra dimensión en todos los sentidos. Punto número 2. Los fundamentos de la alabanza parten de un corazón como el de un niño, y es preciso meditar en las características que un niño nos puede brindar para así acercarnos a nuestro Dios. Punto número 3. El Dios creador es un Dios personal, y ese toque lo podemos ver en toda su tan detallada creación. Pudimos ver que el Eterno, nada se le salió de las manos, y que al presentar a su creación al hombre, estaba en realidad planeando su propia redención. El Hijo del Hombre es el segundo Adán, y él llevará a cabo este plan maestro. La gloria del Eterno está representada en su Hijo, y la misión de este Hijo. Que todo este plan eterno, la última conclusión, número 7, este plan maestro, fue ejecutado por amor a mí, por amor a ustedes. Hasta acá llegó el estudio entonces que hicimos. Les queremos agradecer por esta oportunidad, que la verdad que es una oportunidad para nosotros de aprender más, de conocer más al Mesías, ¿no? Y queríamos compartir algo más. En vez de hacer una canción que habíamos pensado, porque tenemos una o dos canciones que habíamos trabajado. Sí, trabajamos, de hecho, de este salmo 2 canciones, pero se nos ocurrió algo diferente. Queríamos compartir algo, 2 videitos de 2 amigas, 2 mujeres que son de mucha inspiración para nosotros, y les pedimos que graban un video y lo mandan para compartir con... Y graben un video y lo manden. Gracias. Ustedes me entienden, ya me conocen, no me entienden. Pero bueno, son 2 mujeres Víctor Ruiz dice una canción. No. Y una canción, hoy no. Hoy no. Pero bueno, sin decir mucho más, son 2 mujeres, 2 amigas que amamos mucho, Nati de Perú y Susi de Solferino, México, que han mandado 2 videitos, grabaciones, y lo queríamos compartir porque ellas son 2 ejemplos para nosotros desde las conocimos, de ese corazón de niño, ese corazón de pureza, de sencillez, de amor, que realmente todos tendríamos que tener, ¿no? Y para nosotros, ellas 2 son, no sé, son 2 ejemplos para nosotros en nuestras vidas, y son de bendición, y bueno, las amamos. Y vamos a compartir los videos ahora. Saludos y bendiciones, querida familia, su cada día argentina, generación desafiante. Me llamo Nati, soy peruana, y bueno, el motivo de este videíto no es por mí o testimonio, ya que por la página en YouTube de Descubre la Biblia ya está en la selección La Salvación Bíblica. Más que hermoso todo lo que a base y por todo este tiempo aún recuerdo
cuando acá un hermanito que inició por el grupo en Facebook, sección moderadores, los días sábados, a mi tan querido hermanito, un gran varón esforzado y valiente, el hermanito Lincoln, con su amada Mariuzzi, y gloria a Abba por sus vidas, hermanitos. El Padre Eterno los bendiga. Y aquí, viendo la oportunidad que también me dan mis hermanitos también tan amados, Pablo, Lina, en enviar este saludito y al estudio con el Salmo 8, y que justo es uno de mis números en Salmo favoritos. Cómo no dar gracias por tanto siempre que nos da nuestro amado Creador, ¿verdad? Y aún por la oportunidad que nos permite en compartir su palabra. Cuán grande es nuestro Rey. Él es el Rey de todos los reyes de esta tierra. Y como también dice este cantautor Marcos Vidal en una de sus letras, que dice que pintará Velázquez otra Las Meninas, una obra maestra, algo así. Mas sabemos que no hay comparación a nada a lo que un día se logró en la cruz. Simplemente un infinito ejemplo de amor, y por todos nosotros. Por eso, recordando también este Salmo número 8, por eso el Señor, cuán grande es tu nombre, tu amor en toda la tierra. Y bueno, abrazos, bendiciones, amada familia, Abba siempre los bendiga, los guarde en su gracia, en su presencia y aún más por todas sus siguientes generaciones. Muchas bendiciones. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo a Generación Desafiante desde Solferino, Quintana Roo. Bueno, les comento lo que significa para mí la cruz. Bueno, la cruz primeramente significa el trono de gracia, ¿verdad? El poder haber entrado por su preciosa gracia ese trono. Y bueno, de ahí precisamente el poder recibir del Padre para poder dar a otros. Les mando un saludo grande desde este lugar y esperamos verles pronto. Un saludo. Bueno, entonces hasta acá. Hasta acá llega. No, how do you say it? Hasta acá ha llegado el estudio Del estudio del Salmo 8.